días. Mi nombre es Camilo Cáceres Galvis. Yo soy internista actualmente de la IPS Universitaria. Vamos el día de hoy a hacer la actividad de enfoques clínicos de la universidad y pues en conjunto con el doctor Santiago Morón, residente de primer año de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia. Entonces, inicialmente haremos la descripción del caso. Entonces, Santi, esta es una paciente femenina de 21 años, soltera. Deme un segundito, que es que esto no me está respondiendo. Profe, voy, deme. Es que entonces, una paciente femenina. Pucha, esto no. No te sirvió ahí. Es que no me deja editar la parte del... Acá sí. Listo, profe. Listo, entonces es una paciente femenina de 21 años. Ella es soltera, tiene una hija, es estudiante está estudiando para ser auxiliar de vuelo. La paciente es procedente del departamento de Córdoba, pero residía en Medellín desde hacía 5 años y es de raza mestiza. Listo, profe. Listo. Esta paciente entonces consultó ya hace algunos años por un cuadro aproximadamente de 10 meses de evolución de fiebre predominantemente nocturna asociada a diaforesis y tos seca. Listo, profe. Un mes posterior al inicio de este cuadro, adicionalmente menciona aparición de unas tumefacciones en el hemicuello derecho. Y más o menos también desde ese tiempo hasta el tiempo de consulta, una pérdida de aproximadamente 9 kilos de peso, que más o menos correspondía entre el 10 y el 15% del peso de la paciente. ¿En cuánto tiempo, profe? En esos 9 meses que tenía, 9 kilos de peso. La paciente, lo que le motiva a consultar, adicionalmente, es que en los últimos 2 meses empieza con edema de miembros inferiores, dolor en rodillas y tobillos y aparición de lesiones eritematosas intensamente dolorosas que tenían un curso intermitente. Aparecían, desaparecían y dejaban posteriormente una especie de cicatriz, como la paciente lo describía inicialmente. Consulta sobre todo ante el empeoramiento del dolor articular en los tobillos y que le imposibilitaba o le limitaba bastante para la deambulación. A la revisión por sistemas, la paciente mencionaba que tenía, pues, adicional a todo lo que ya describimos, lo positivo, tenía desde hacía más o menos episodios de dispepsia principalmente. Había tenido, antes del inicio de este cuadro, hacía un año previamente, un episodio de hematemesis, para lo cual había estado hospitalizada en otra institución y le habían hecho una endoscopia y una colonoscopia, que habían sido aparentemente, pues, según lo escribían en el reporte, normal. Solamente había algo de gastritis crónica corpoantra. Bueno, hubo algo que no te mencioné, Santi, qué pena. Entonces, la paciente, por este cuadro clínico, regresándonos a la enfermedad actual, la paciente por este cuadro clínico había consultado en múltiples ocasiones a otras instituciones, pues sobre todo instituciones de atención primaria, donde habían dado manejo analgésico con acetaminofén sin mejoría, y 5 meses antes de su consulta había estado hospitalizada durante aproximadamente unas 3 semanas en otro hospital de Medellín. ¿Hace cuánto, profe?
5 meses. ¿Y el motivo de la hospitalización? Había sido el mismo cuadro actual. En ese cuadro, lo voy a adelantar, en esa hospitalización le habían encontrado una anemia grave con requerimiento de soporte transfusional. Sí. Esas tumefacciones cervicales habían sido estudiadas con imágenes y eran compatibles con adenopatías. Se había extendido el estudio y tenía adenopatías en el hemicuello derecho e intratorácicas. Y en esa hospitalización le habían hecho una biopsia excisional del ganglio cervical, una biopsia excisional por mediastinoscopia de ganglio mediastinal y tenía una aspirado biopsia de médula ósea que también habían hecho en aquella hospitalización. Pues le biopsiaron los ganglios cervicales. Mediastinales y le hicieron una aspirado biopsia de médula ósea. Los ganglios tenían la interpretación que nos suministraba la paciente, eran cambios reactivos. Los leen así, pues una hiperplasia paracortical, cortical, eran cambios reactivos negativos para malignidad. E igualmente la aspirado biopsia de médula ósea, una médula ósea hipercelular, sin cambios displásicos y nuevamente negativo para malignidad. Listo. Santi, en los antecedentes patológicos, la paciente no tenía realmente mayores, pues negativos, medicamentos, acetaminofén para el dolor, alérgicos ninguno, familiares, el padre había muerto a los 60 años por una falla cardíaca, no se conocía la etiología, no tóxicos, ginecobstétricos gesta 1, partos 1, vivos 1, parto pues vértice espontáneo, no pérdidas, nada adicional. Y ahí, importante para este caso, epidemiológicos, la paciente no había tenido viajes, al menos en los últimos 2 o 3 años, fuera de la ciudad de Medellín. Tampoco convivía con mascotas y nada adicional. Listo, profe. Los signos vitales estaban estables. Ya en el examen físico, la descripción del ingreso era una paciente que estaba bien, que estaba estable, pero que se veía, lucía, la descripción del clínico que la ve es una paciente que lucía crónicamente enferma. Y se describen en el cuello múltiples adenopatías conglomeradas hacia la región cervical derecha, de 4 por 3 centímetros. No, profe, adenopatías en cervicales, ¿cierto? Derecha, sí. Conglomeradas, múltiples y conglomeradas. ¿Cuánto medían, profe? 4 por 3 centímetros. Que eran duras. Algunas de ellas adheridas a planos profundos, otras estaban libres. Sí. Que eran irregulares. Sí. Y describen que algunas eran bastante dolorosas a la palpación. Listo, profe. El resto, ¿qué más tenemos en el examen físico? Nada adicional, no se palpaban adenopatías en otras zonas y la paciente no tenía hepatoesplenomegalia y las lesiones en piel, que no te las había descrito, entonces son unas lesiones, bueno, respecto a la parte articular que no te conté, no tenía en ese momento artritis, no tenía derrame, no tenía deformidades en las articulaciones y en la piel de las extremidades inferiores tenía unas lesiones que las describen como
unas lesiones tipo placas y nódulos eritematosos intensamente dolorosos a la palpación Sí, profe. y con unas zonas hiperpigmentadas. Lesiones en piel, profe, úlceras que de pronto tuviese. No tenía úlceras y la localización de las lesiones era en la cara anterior de la tibia. Pues en la cara anterior en general de las piernas y el tibia. No se describe tampoco la presencia de púrpura retiforme, ni de ninguna otra lesión, pues, ni de livedo reticularis, ni de livedo racemosa, ni otras lesiones. Listo, Bueno, profe. entonces, Santi, arranquemos entonces a hacer el enfoque clínico de esta paciente y puntualmente lo que ya tenemos, que es una paciente con adenopatía. Listo, profe. Entonces, pues entonces tenemos pues una mujer, es una mujer joven, ¿sí? Que sabemos pues que viene con un cuadro ya de 10 meses, como nos había comentado. Tiene varios síntomas importantes, sobre todo pues vemos y resaltamos que la paciente tiene como ciertos síntomas que nos hacen pensar que estuviese como con un síndrome constitucional, con una pérdida de peso importante, pues del más del 10% del peso de la paciente, tal cual nos comentó, pues en más de 6 meses. Y también pues con esos cuadros pues, de fiebre y de sudoración nocturna, así que nos comentaba, pues que de pronto son cositas llamativas pues a analizar pues en esta paciente. Adicionalmente pues resalto que la paciente también viene con, con un cuadro pues de unas adenopatías, ¿sí? Adenopatías pues que nos habían comentado que eran cervicales y también se hallaron adenopatías intratorácicas, pero no sé si tenemos exactamente con dónde eran las adenopatías intratorácicas, si eran periliares, si eran unilaterales, bilaterales, mediastinales, si tenemos algún dato para precisar sobre esta adenopatía. De ahorita las vemos y te cuento, pero Listo, profe. ¿cómo clasificaríamos esta paciente como una adenopatía? Listo. Entonces, pues, exactamente, pues con respecto a la adenopatía, entonces estamos hablando de que la paciente pues tendría como pues una linfadenopatías pues generalizadas, ¿sí? Porque pues pues ya tenemos como la evidencia de compromiso pues de dos o más regiones diferentes, ¿cierto? Pues tenemos las cervicales, que si fueran por sí solas pues hablaríamos que fueran localizadas, pero como tenemos otro compromiso pues son la evidencia pues intratorácica que tuvimos por la imagen de la hospitalización pasada, pues ya tenemos más como un compromiso generalizado, pues que también hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué más? Pues también tenemos los otros síntomas añadidos pues, adicionales, como son el edema de los miembros inferiores, pues las lesiones eritematosas dolorosas intermitentes, pues que nos hablan, principalmente en la cara anterior de la pierna, ¿sí? Pues que tocaría ver ahí, pues en el contexto de una mujer joven, ¿cierto? Así como la describen, no sé, profes, como tal, si la lesión que dejaban era a raíz de una ulceración o no, porque eso, pues, digamos, nos ayudaría como a diferenciar, digamos, digamos, que las lesiones no fueran de tipo inflamatorio como un eritema nodoso o un eritema indurado, pues, en esta paciente, pues, que epidemiológicamente, pues, puede ser cualquiera de las dos, sin embargo, clínicamente sí se diferencia mucho en esto, aunque la localización al mostrarnos porque en la parte anterior de la pierna, pues me hace pensar más como si te trataran de lesiones pues de eritema nodoso. No sé si el examen físico pues puede que también tenga como, como esas, como esos hallazgos. Y otra cosa, pues ya yéndonos como hacia las adenopatías cervicales, pues es curioso que el paciente tiene varias características, pues son bastante grandes, ¿sí? Digamos de 4 por 3 centímetros, eso da, pues nos da como una área aproximada como de 12 centímetros cuadrados. Si uno ve pues en la descripción de la literatura, cuando pues las adenopatías pues sobrepasan los 9 centímetros cuadrados, pues sí prenden como un poco más las alarmas, como para descartar pues que la paciente no esté cursando como con un proceso maligno
igualmente pues también que están adheridas algunas, ¿sí? Y que son irregulares, ¿cierto? Quizás puedes concertar un poco pues que son dolorosas, porque normalmente uno tiene como el concepto de que las adenopatías pues asociadas a malignidad tienden a ser indoloras. Sin embargo, pues dice que son conglomerados muy grandes y en presencia, digamos, de adenopatías pues grandes con que pueden tener cierto grado de necrosis central, pues también pueden ser dolorosas incluso en el contexto de la malignidad. Y adicionalmente, pues el hecho de que sean generalizadas, pues no nos orienta pues a un proceso maligno o benigno, porque pues tanto condiciones benignas como malignas pueden darlas generalizadas, pero lo que sí preocupa pues es el tamaño, pues la consistencia de las adenopatías, ¿sí? El hecho de que algunas están adheridas y los síntomas constitucionales que ha tenido la paciente pues también son llamativos. Profe, no sé si la paciente refiere a otros síntomas o estima de malignidad como prurito. No, no tenía ese síntoma. Bueno, Santi, veo que te has concentrado mucho como en la parte maligna, pero ¿qué otros diagnósticos posibles adicional a la enfermedad neoplásica se pueden considerar en este escenario clínico y en los pacientes que tienen adenopatías o qué otras etiologías? Bueno, profe, también otras etiologías pues, que hay que considerar en estos pacientes, digamos, pues, son los procesos infecciosos, ¿cierto? Que pues también pueden dar que también pueden dar adenopatías como por ejemplo ciertas infecciones, digamos, la tuberculosis, ¿sí? Es una de las infecciones pues, que puede dar, pues la tuberculosis puede dar, pues está dentro de los aspectos de las enfermedades que pueden dar adenopatías e incluso pues también se relaciona pues en algunos pacientes, digamos, pues relacionándolo un poco con los otros hallazgos, digamos, en piel que tiene la señora, bueno, la muchacha, pues que hasta el momento considero como que se trata de un eritema nodoso, pues puede ser también una posibilidad. También otros procesos infecciosos, como por ejemplo, digamos, bueno, que también hay que ver que la paciente no tiene como ciertas características pues epidemiológicas que nos hagan pensar pues digamos en infecciones digamos diré micóticos como la coccidiomicosis, la histoplasmosis, ¿cierto? Y tampoco tiene un factor exposicional importante como para hacer pensar digamos en otras infecciones un poco más exóticas, digamos como la tularemia, pues si no tiene tampoco hallazgos en piel que nos hagan pensar pues, que la paciente estuviese en uno de estos contextos, de uno de estos síndromes uteroglandulares que normalmente dan estos hallazgos infecciosos. Esas son como otra de las posibilidades, profe. También, digamos, otras infecciones que pueden también dar adenopatía son las infecciones como, por ejemplo, virales, como las infecciones por el virus del Epstein-Barr. Sin embargo, en la paciente el tiempo de evolución pues no es el más como característico porque pues uno espera que normalmente en estos pacientes, digamos, las adenopatías que se presentan resuelvan pues después digamos, de 2 a 3 semanas, ¿cierto? Y, eh, y normalmente pues al inicio se asocian con organomegalias, pues que también tendrían a resolver después de este tiempo. Sin embargo, pues estas infecciones sí tienen cierta asociación con con algunas pues, neoplasias hematológicas, digamos, como pues ciertos linfomas, pues que hay que tener en cuenta que, sin embargo, pues por el tiempo de evolución, pensar que es una infección viral de estas, tipo mononucleosis infecciosas, incluso pues las mononucleosis infecciosas light, como las de la citomegalovirus o la toxoplasmosis, digamos, en algunos casos más raros, no me da pues como para sospecharlo en ella pues en primera instancia, principalmente por el tiempo de evolución y por los otros síntomas adicionados que tienen a la paciente, aunque también se ha descrito que pueden estar presentes. Eso es con respecto como a la parte infección. Bueno, otra infección pues también muy importante pues que hay que tener en cuenta, digamos, que puede dar todo esto allá, digamos, la infección pues, por el VIH, ¿sí? En estos pacientes, que incluso pues me parece pertinente pues descartarlo en la señora. Pues también fuera de otras, pues ya fuera de la infección y la adenoplastia, pues también tenemos ciertas enfermedades autoinmunes que pueden dar linfadenopatía, entre las cuales pues se destaca pues digamos, el lupus eritematoso sistémico, pues que también puede presentarse con estos hallazgos. Otras enfermedades granulomatosas no infecciosas como la sarcoidosis también pueden dar estos hallazgos pues, de las linfadenopatías generalizadas y pues también los hallazgos en piel, como digamos el eritema nodoso, ¿cierto? O también una paniculitis propia pues
de la sarcoidosis, como pues es pues, la paniculitis pues, que es subcutánea, pues la sarcoidosis subcutánea. Sin embargo, pues todavía no lo presentan, pero también es un diagnóstico a tener en cuenta, aunque pues desconcierta un poco pues que en la biopsia pues que se le hizo a la paciente previamente pues no describen como hallazgos característicos, profe. Listo, entonces también por añadir, no había tampoco como otro de los, además de los que ya mencionó Santi, además de las enfermedades autoinmunes y las enfermedades granulomatosas, también algunas enfermedades de hipersensibilidad asociadas a medicamentos que por la historia clínica y por la antecedente no tenía, y otros trastornos linfoproliferativos atípicos que según la descripción de la biopsia extrainstitucional tampoco los contaba. Y es importante, como decía Santi, la revisión de los hallazgos de la biopsia eran hiperplasias y no se describían granulomas ni ningún otros hallazgos según en el reporte. Listo. Santi, le querés pedir, entonces, ya después de haber hecho el enfoque clínico, ¿qué estudios le solicitarías tú a una paciente como esta? Profe, pues entonces, teniendo en cuenta pues, que la paciente sí tiene como varias cosas, pues bueno, uno puede empezar como con unos exámenes, como con un examen inicial, por ejemplo, pues un hemograma, también para descartar compromisos de otros órganos, solicitar, digamos, un perfil hepático, una función renal, eh, también el antecedente pues, de esa anemia que tuvo la paciente, profe, pues pedirle también un extendido de sangre periférico pues, para evaluar, caso tal de que encontremos algunas alteraciones. No, que profe, ya no tiene pues otras causas que nos hagan, por ejemplo, explicar esa anemia, sangrado, una hemorragia uterina normal o algo que de pronto concomitantemente tenga la paciente. No, ella solamente había referido ese episodio de matemesis hacía un año y no refería a ninguna otra etiología posible de sangrado. Listo, profe. Al menos Pues también. clínicamente visible, pues. Ok. Bueno, Santi, entonces tenemos en el hemograma 14.600 blancos, tenemos 10.900 neutrófilos, 2.000 linfocitos, 10.900 neutrófilos, 2.000 linfocitos, 1.200 monocitos, una hemoglobina de 9.4, con un hematocrito de 29, un volumen corpuscular medio de 73, con un RW, un ancho de distribución de 18,2. Bueno, un CHCM que no te dije de 31,2. Tenía unas plaquetas en 603.000. ¿La plaqueta en cuánto, bro? 603.000. Le hicieron una sedimentación que era de 120 milímetros. Un extendido de sangre periférica que tenía una cruz de anisocitosis, una cruz de microcitosis, 2 cruces de hipocromía, una cruz de policromatofilia y una cruz de eliptocitos u ovalocitos, y el resto de las líneas las mencionan como normales. Un ionograma que estaba normal y un perfil bioquímico que tenía unas transaminasas normales, AST, ALT en 20 cada una, unas bilirrubinas normales también. Tenía una fosfatasa alcalina en 250, con un límite pues, superior de laboratorio de 150. Tenemos una GT, profe. La GGT estaba en 50, con un límite superior de laboratorio de 36. ¿Algún otro examen inicial? El resto de la función hepática de pronto. Tenía una albúmina en 2,4. Sí. Un TP normal y un TTP prolongado. Estaba más o menos 2 veces el control. Listo, profe.
Y perfil respetuoso de pronto. Se repitieron las muestras y se corroboró ese hallazgo. Listo. Listo, profe. ¿Qué más? Quería preguntar, por ejemplo, le hicieron VIH, sífilis. Listo, antes de eso, ¿algún ion en especial que quieras mirar? El calcio de pronto, profe. Listo, estaba en 8,4. Y bueno, no te lo conté, tenía unos asobados normales y un uroanálisis que estaba contaminado, solamente le hicieron ese, pero en este no se veía proteinuria, ni se veía sedimento activo, ni nada adicional. Listo, profe. Me dijiste que le querías pedir un VIH negativo. Y prueba treponémica le hicieron de pronto. Negativa también. Listo, profe. ¿Qué más le iba a preguntar? Con esos exámenes, ¿qué tiene y qué interpretas en estos que te he dado hasta el momento? Pues entonces tenemos un hemograma, que sí tenemos como pues tenemos básicamente una anemia, ¿sí? Una anemia principalmente con un volumen corpuscular bajo, ¿sí? También tenemos una anisoitosis marcada y tenemos también una trombocitosis importante. Finalmente, pues también tenemos como pues una fosfatasa elevada, una GT creo que me ha dicho, profe, que por el valor de referencia está elevada también, que nos hace como pensar de pronto, pues que es cierto como patrón, pues que esta fosfatasa sí queda como de origen hepático y podemos pensar que de pronto haya cierto grado de colestasis, aunque las bilirrubinas están normales. Una hipoalbuminemia, nos hablaba... Ese patrón, ¿cómo se llama? Cuando tiene unas bilirrubinas normales y una FA y una GGT elevadas. No lo recuerdo, profe, la verdad. Patrón hepático infiltrativo. Ah, sí, señor. Es un patrón de un perfil bioquímico hepático infiltrativo. Listo. ¿Qué más? ¿Qué pensás de ese TTP prolongado? Pues tenemos como ciertas alteraciones como tal de la función hepática, ¿sí? Porque pues no creo, digamos, poco probable, digamos, que la paciente, digamos, esté con una proteinuria, incluso en el uroanálisis, aunque estuvo contaminado, no se vio nada. Entonces, más bien esa hiperbuminemia puede responder más bien como a compromiso hepático, incluso también en cierto grado, pues este TTP prolongado sí puede tener como tal cierto también compromiso como tal de la función hepática. Aunque tiene un TP normal, ¿cierto? Aunque tiene un TP normal, eso es el asterisco ahí, profe. Listo, entonces, ¿te gustaría hacer algo con esa anemia? Entonces, precisando, tiene un patrón hepático infiltrativo, una hipoalbuminemia, que podría ser por compromiso hepático o también correlacionándola con esa BSG como un reactante de fase aguda negativo, con esa anemia microcíclica. ¿Te gustaría hacerle algún examen? Podemos completarle como tal, profe, los estudios de anemia, pues solicitarle, digamos, una ferroquinética. ¿Cuál sería el primero que le pedirías? Tiene una ferritina en 3000. Bueno. Una B12 que se le solicitó también estaba normal, alrededor de 700, 800 era el valor. La saturación de transferrina, ¿en cuánto está, profe? No le hicieron saturación de transferrina. Tenemos por casualidad unos triglicéridos. No se le hicieron, no se le hicieron. ¿Algún otro examen? ¿Y por qué se te ocurrió pedirle los triglicéridos? Bueno, pues con esa ferritina tan alta y esa anemia, pues pensar que de pronto la paciente pues, no estuviese haciendo un hemofagocítico. Entonces, como para completarle parte de los estudios, de pronto también una LDH, profe. Listo, la LDH estaba alrededor de 210, discretamente por encima del límite superior. Y con esa sospecha de un síndrome hemofagocítico, pues no le hicieron triglicéridos, pero pues sí tenemos fibrinógeno y el fibrinógeno estaba elevado, estaba alrededor de 1000.
Listo, profe. Listo. Para también correlacionar con lo que mencionaste, le restaba bastante probabilidad al hemofagocítico el hecho de que fuera una sola citopenia, monolínea, sin compromiso de otras líneas. Adelantándome un poco en las imágenes, no tenía megalias, pues, y especialmente esplenomegalia, que es la más frecuente en la condición, y bueno, el fibrinogen no estaba consumido, entre otras cosas. Bueno. Santi, con esto que tenemos hasta el momento y correlacionando con el estudio de la paciente, ¿qué probabilidades diagnósticas tenés? Ya, yo creo que nos podemos ir. Ah, bueno, ¿o quieres las imágenes primero? Pues entonces, como... bueno, o algún otro examen. Tú en algún momento, que me adelanté un poquito, nos hablaste de autoinmunidad. ¿Es necesario pedirle algún estudio de autoinmunidad? Paciente 21 años, dolor articular, pérdida de peso. Sí, profe, pues eso le iba a comentar. Lo que pasa es que ha tenido como estos síntomas condicionales, no solamente los puede dar la malignidad, sino también pues trastornos autoinmunitarios los puede dar, y pues como ese compromiso articular que ha tenido, pues las adenopatías que también pueden estar en ciertas enfermedades del tejido conectivo. Pues quisiera, no sé si tenga como algunos otros síntomas, profe, pues que la paciente haya tenido previamente dolor torácico, si la paciente pues se queja de aftas, principalmente pues a nivel de mucosa oral o alguna de estas normalidades, alopecia de pronto, otras lesiones en piel previas, significativas para además de las que ya nos ha nombrado. Listo. No tenía ninguno de estos hallazgos. Se le complementaron los estudios, se le hizo un complemento C3 y C4. El C3 sí estaba elevado en alrededor de 250. El C4 estaba normal. Le hicieron unos ANA F2 negativos, unos ENA negativos. Le hicieron un factor reumatoideo también negativo. El profe aquí pregunta que si le hicieron diluciones, el profe Fabián Jaimes, y si se corroboró, si se le hicieron estudios al respecto y se corroboró la presencia de un inhibidor, tenía un anticoagulante lúpico positivo. Se le estudiaron el resto de marcadores de SAF, las beta-2 glicoproteínas y las anticardiolipinas, que fueron negativas. Listo, profe. Listo, el profe Tensa también nos decía lo mismo, que solo con la anemia no era suficiente para pensar en el hemofagocito. Sí, no, es poco probable, pues solamente asociado a una sola citopenia. Profe, pues como para terminar, pues la anemia, pues la verdad no tiene como unos reticulocitos, pero se me ha olvidado pedirle. No le hicieron en ese momento, pero posiblemente era hipoproliferativa. Listo, profe. Entonces, bueno, pues ya con respecto como a lo que tenemos hasta ahora, como ir pensando en las posibles, pues en las posibilidades diagnósticas, pues dado como todo el compromiso que tienen los pacientes, pues enfocándonos un poco como en los síntomas de hace 10 meses que tiene, pues como ese síndrome constitucional que ha tenido con esa fiebre, esa diaforesis. También esos hallazgos principalmente como tal, ese patrón infiltrativo que tiene, digamos, pues a nivel hepático, la anemia que tiene, las adenopatías, profe, pues uno podría primero pues plantearse la posibilidad pues que la paciente no estuviese, digamos, en el contexto de una neoplasia, ¿cierto? Pensando principalmente, digamos, en una neoplasia de origen hematológico, tipo pues un linfoma, que nos pueda, digamos, que nos puede dar pues, las alteraciones que tiene la paciente, incluso también nos puede dar como tal el compromiso hepático infiltrativo que tiene la señora, pues que incluso pues, en algunos casos hemos visto que a veces puede ser la única presentación de estos casos, aunque pues, la paciente tiene otras cosas que nos hagan pensar. También procesos infecciosos nos los podrían pues, explicar, digamos, no descarto pues, que la paciente esté cursando pues, en cierta medida con una infección, digamos, por micobacteria, una tuberculosis, ¿sí? Pues que ya como tenga cierto compromiso de diseminación pues en la paciente, aunque la paciente al parecer no pareciese porque estuviese inmunodeprimida,
pero pues hasta, se ha escrito pues que hasta el 20% pues de los pacientes inmunocompetentes pues, que tienen tuberculosis pueden desarrollar cierto grado de diseminación, entonces pues también sería una consideración diagnóstica a pensar. También hay, pues es como, son como los dos que tengo en mente en este momento, digamos, pensar, digamos, en otras enfermedades, pues granulomatosas, digamos, no infecciosas, como por ejemplo, digamos, en una sarcoidosis en esta paciente, pues está, pues el rango de edad es muy amplio, ¿cierto? Ya tiene 21 años, precisamente porque pues está entre los 20 y los 60 años la presentación. Lo que me desconcierta un poco, pues es la anemia que tiene la señora como tal, pues que no es como algo pues habitual que uno esperaría encontrar en estos pacientes, más bien es rara, ¿sí? Eh, pero, pero pues también está descrito. ¿Qué más, profe? No sé de Santi, pronto por esos síntomas respiratorios que tuvo, si por lo menos tenemos alguna imagen pulmonar, a ver si tenemos alguna manifestación, pues, listo. Ya, en ya, esa parte. ya te las voy a mostrar. Para mencionarte un par de cosas, ya también para ir adelantando. Bueno, aquí nos pregunta el público que recordemos que ya le habían hecho 2 biopsias de ganglio, ¿cierto? Y en las 2 biopsias de ganglio, tanto mediastinal como cervical, Sí, es cierto. No salió nada. no tenía malignidad y también le habían hecho una aspirabiopsia de médula ósea que estaba normal. Eso, bueno, también le habían hecho estudios microbiológicos aparentemente en la institución de remisión y tampoco se veían granulomas, tampoco se veían hongos, micobacterias, ni ninguna otras estructuras, al menos en lo que describen, ¿cierto? Sí, señor. Eso te descarta, te baja la posibilidad de neoplasia, te la descarta. ¿Qué opinión Pero, tenés pues de es eso? que, pues es que también pues depende porque es que también hay que saber qué ganglio biopsiar, ¿sí? Porque pues teóricamente uno pensaría pues que uno biopsia pues la adenopatía pues que tiene mayor como hallazgo sugestivo de malignidad, ¿cierto? Cuando la mayoría son muy similares, pues uno tiende como a tener el orden, pues no, las pacientes pues, no escriben que tuviese adenopatía supraclaviculares ni nada, pero pues uno tiende como a tener el orden pues de las supraclaviculares, posteriormente las cervicales, y pues ya ahí uno va bajando, pues, pero normalmente uno puede usar una cervical, las cervicales son las que normalmente, las que veo que tienen como con mayores hallazgos sugestivos malignos, entonces sí desconcierta un poco pues que la paciente solamente haya tenido cambios, no sé qué pasó, a cambios pues reactivos en esa etiología, lo que nos hace de pronto bajar un poco la sospecha pues de que se trate de una malignidad y pues de pronto estaríamos más pues hacia un proceso infeccioso pues que haya generado pues estos Listo. cambios. Sin embargo, no lo descartaría del todo. Santi, esta es la tomografía, ahí la estás viendo, ¿cierto? Sí. Se ven múltiples adenopatías cervicales derechas, eh, también compromiso mediastinal, como puedes ver aquí en esta zona, y un compromiso iliar siempre importante, pues Importante. llamativo, significativo. No te traje la ventana de pulmón, pero no se mostraban ninguna alteraciones en el parénquima pulmonar e igualmente en el abdomen sin hepatoesplenomegalia y sin otras adenopatías. ¿Eso te excluye algunos diagnósticos o algo en especial pensás? Pues bueno, profe, no sé si de Muy pronto breve para ya ir orientando un poquito más el caso y ya que vamos a... En el abdomen, como te decía, nada llamativo. no, en el abdomen no hay nada llamativo y pues a nivel del parénquima pulmonar, profe, no vimos la ventana. Listo, pero no, estaba normal. Pues bueno, básicamente pues, eso pues nos puede hacer pensar que es que por esa también, esa hiperferritina, esa pues, la ferritina tan elevada, todo eso, pues yo pensaría en varias opciones diagnósticas. Primero, pues que se puede tratar de una enfermedad granulomatosa, ¿cierto? Como por ejemplo una tuberculosis, ¿sí? Normalmente, pues no necesariamente la paciente tiene ya síntomas respiratorios de un año, que pues la tos no es la más clásica. Otra opción diagnóstica que puede tener esta paciente, digamos, puede ser una
pues una sarcoidosis que a veces solamente se presenta inicialmente sin hallazgo pulmonar y solamente con estas adenopatías pues ciliares bilaterales y grandes pues, que tuvo la paciente. Otra opción, pues que también puede ser, digamos, es infección, digamos, ponemos como una histoplasmosis, digamos, que nos puede explicar, pues aunque no tiene tanto compromiso pulmonar, digamos, sí puede explicar el compromiso hematológico que tiene la paciente, la ferritina tan elevada que tiene, incluso también puede dar estas manifestaciones como tal de eritema nodoso que tiene la paciente distal, sin necesidad, pues como tal, de que haya una invasión directa por parte del histoplasma, pues en estos sitios. Entonces, esas serían una de las opciones diagnósticas pues, que yo tendría. Otra cosa, profe, es que, no, pues por ahora eso. Listo. ¿Qué harías ya en este punto con lo que tenemos y con el enfoque que has hecho, que me parece que está bien? Pues, no. ¿Qué harías? Pues, digamos, pues a la paciente, o para empezar a descartar, digamos, lo que pasa es que la literatura, pues, nos habla incluso que en estos pacientes digamos, para hacer diferenciar con tuberculosis, incluso a veces recomiendan hacer una prueba de tuberculina o un IGRA, que pues obviamente no nos confirma el diagnóstico, pero su negatividad pues nos ayuda a descartarlo. Y como una de las posibilidades diagnósticas que tengo, me parecería pues, pues pertinente de pronto considerarlo. Otra cosa, no sé, profe, digamos, qué tanta utilidad pueda tener, digamos, por la sospecha de histoplasmosis en un antígeno urinario a esta paciente para ver si de pronto podemos tener algún hallazgo. Y de pronto, pues pensar otra vez o en revisar las biopsias previamente que se le hicieron a la paciente nuevamente, pues con patología, o tomarle una nueva biopsia pues, de las adenopatías que tiene la paciente, o incluso, como también estamos pensando, como también tengo el diferencial de sarcoidosis, en esta señora, uno podría tomar muestra o biopsia pues, de las lesiones en piel, donde pues si el compromiso como tal es por este fenómeno, pues uno esperaría pues encontrar los granulomas no calcificantes, pues aquí que también nos podrían ayudar con el diagnóstico. Listo. Santi, entonces, piel, valorada por dermatología, confirmó la sospecha clínica de eritema nodoso. No considero la necesidad de hacer biopsia, entre otras cosas, porque anotan que como tenía el TTP prolongado, podía haber un riesgo de sangrado, aclarando pues para el personal de formación que en este caso era por la presencia de un inhibidor. Se revisaron las biopsias, se les solicitó, obviamente pues el orden se hizo así porque normalmente esas biopsias se solicitan y se demoran días a semanas mientras Pero qué pena. las traen. ¿Me estás escuchando? ¿Qué? Sí, profe, quería interrumpirle un momentico, que sí. Ella tenía, sino que como se me quitó la pantalla acá, también yo la vuelvo a poner. Pero el compromiso articular de ella, a mí se me había olvidado preguntarle ahorita pensando, pues ese compromiso articular, digamos, o sea, las características del compromiso articular, digamos, eran esta artritis migratoria, se aparecían, desaparecían, comprometía un día a otras, a la otra semana a otra articulación diferente, ¿no? No, solamente las rodillas y los tobillos, y eran francamente inflamatorios. Aunque no tenían cambios, pero sí eran por la descripción de la historia. Eran pero no era migratoria. No. Okay. Bueno, entonces, continuando con el caso, se solicitó la revisión y la revisión era, nuevamente, el problema con la revisión fue que había errores en el almacenamiento de la muestra, y entonces la muestra estaba muy dañada cuando la revisaron en patología. Entonces, razón por la que se le hizo una nueva biopsia. En la nueva biopsia se le hicieron los estudios microbiológicos que tanto han mencionado, y dentro de las opciones diagnósticas que has mencionado, y sobre todo en un paciente que venía perdiendo peso, que también tiene una hiperferritinemia, que no solamente es de las neoplasias, se le hizo y fueron negativos. Y ya mostró una proliferación linfoidea típica. Listo, algo adicional, no se mostró, dado el diagnóstico que has mencionado en el paciente con dolor articular, con lesiones tipo eritema nodoso y con adenopatías, en algún momento del enfoque clínico se consideró sarcoidosis,
se hizo una búsqueda activa y no se evidenciaron granulomas, y finalmente se hizo inmunohistoquímica compatible con un linfoma Hodgkin clásico, variedad esclerosis nodular. Alguien menciona la opción de que fuera un síndrome de Löfgren. ¿Qué piensas de eso, Santi, en el enfoque de esta paciente? Antes ya finalmente de empezar a concluir las cosas, de hacer la correlación final del caso. Sí, incluso por eso le pregunté, porque pues en el síndrome de Löfgren describen mucho principalmente estas poliartralgias migratorias que pueden tener los pacientes, junto con las adenopatías biliares, junto con el edema nodoso que tiene, junto a la fiebre que ha tenido. Pues es una sospecha clínica que si fuese clásico, incluso en algunos textos dicen que esto es diagnóstico de sarcoidosis. Entonces, pues es pues sí lo sospeché pues al principio. Sin embargo, como le dije, el hecho pues, de que el componente articular no sea característico, pues el síndrome de Löfgren lo que sí cree que tiene que cumplirse tal cual como está descrito para que se cumpla su especificidad al 95% con el diagnóstico de sarcoidosis. Listo. Alguien preguntó por granulomatosis con poliangeitis. No se le hicieron los ANCA a esta paciente, pero igual tampoco parecía el cuadro clínico. No es lo más frecuente que un paciente con este tipo de vasculitis haga adenopatías. Dentro de las vasculitis ANCA, la granulomatosis eosinofílica con poliangeitis es quizás la que más da este tipo de manifestaciones y se acompaña de otras que no mencionan esto. Entonces, para redondear el caso, ya lo decíamos, es una paciente joven con una anemia microcítica, con un patrón infiltrativo hepático, adicionalmente una ferritina bastante elevada. Eso va reduciendo los diagnósticos. Adicionalmente, la presencia de un inhibidor tipo anticoagulante lúpico. Digamos que las sospechas más grandes durante el ejercicio fueron en quien se descartó racionalmente enfermedad autoinmune. Eso sugiere bastante enfermedades infecciosas, neoplásicas o granulomatosas como la sarcoidosis. ¿Qué le restaba probabilidad a la sarcoidosis? Algunos elementos clínicos. Si bien digamos que esa triada la podía tener presente esta paciente, la triada de eritema nodoso, dolor articular y adenopatías mediastinales, le restaba bastante la probabilidad del hecho de que tenía unos síntomas sistémicos bastante predominantes en su cuadro clínico, es decir, tenía diaforesis nocturna, había perdido 10 kilos, algo que no es usual en la presentación de la sarcoidosis. E igualmente, el compromiso por Löfgren clásicamente se ha descrito con adenopatías biliares y paratraqueales derechas, ¿cierto? Que es el compromiso típico mediastinal de la sarcoidosis, pero esta paciente tenía compromiso biliar y también tenía compromiso cervical. Como lo decían, como lo mencionan aquí en el chat, también recordar y repasar el enfoque de la hiperferritinemia, en este caso asociada a un aumento de la síntesis de la ferritina por la inflamación que tenía esta paciente. Y pues todo lo anterior le restaba probabilidad a la sarcoidosis, a los fenómenos infecciosos que se descartaron igualmente racionalmente y clínicamente. Todo sugería que fuera una enfermedad neoplásica hematológica, que finalmente se confirmó con la biopsia. No sé si hay alguna otra duda, comentario, pregunta acerca del caso. Bueno, sí, o sea, la verdad, pues con respecto, pues sí tenía mucho compromiso sistémico, cierto, como lo que dice, la verdad no es tan característico en la sarcoidosis, sin embargo también está escrito, o sea, no es algo como que en primera instancia nos ayude pues a descartarlo. Aquí pues obviamente para el diagnóstico de la paciente pues era fundamental pues el estudio histopatológico y pues inmunohistoquímico que se hizo la paciente, pues ahí pues puede confundirlo a uno mucho el hecho de que uno tenga un reporte previo pues de una adenopatía, pues de una biopsia aparentemente bien tomada pues en el sitio adecuado de la adenopatía que uno espera que son las más sospechosas de malignidad y tener pues un aspecto reactivo. Entonces también uno dice como que pues la sospecha clínica nos lleva o nos debe llevar mucho a poder a decir, venga, vamos a volver a ver
esa biopsia de pronto quedó mal tomada, de pronto no se tomó una muestra adecuada, de pronto no se biopsió pues el ganglio que tenía más características malignas, se biopsió fue uno pues ahí más pequeño que no tenía las características que se deben hacer. Entonces me parece que la clínica orienta mucho a cuestionar también incluso pues todas las ayudas diagnósticas, incluso también las ayudas pues por parte pues de histopatología, pues incluso, y esto fue lo que finalmente llevó pues al diagnóstico en la paciente, pues creo yo, profe. El profe Atencio está levantando la mano, si le pueden asignar el micrófono. Mientras va pasando eso, yo hago un pequeño apunte, y es que justamente ese es un problema con el que nos enfrentamos frecuentemente en la práctica clínica, y es el reporte de adenopatías reactivas. Entonces, como hemos tratado de recalcarlo en este caso y como creo que lo hicimos, lo más importante en el enfoque del paciente con adenopatías es el enfoque clínico, ¿cierto? Y el enfoque clínico siempre será el punto de partida. Si existe una alta, y digamos que las adenopatías reactivas son el reflejo de ese sistema inmune que está actuando frente a una injuria, ya sea una injuria infecciosa, ya sea una injuria por alguna enfermedad inflamatoria, ya sea alguna injuria neoplásica, pero digamos que siempre el resultado de una adenopatía reactiva se debe analizar según la sospecha clínica y las diferentes probabilidades pretest de las diferentes etiologías que tengamos. ¿Listo? Obviamente, también a veces es muy importante la revisión de estas neoplasias por patólogos expertos, sobre todo por hematopatólogos, ya que, y muchas veces también patólogos expertos en cáncer, ya que vemos que muchas veces en casos muy complejos puede ser un poco difícil llegar a cualquiera de los diagnósticos. Profe, atención. Déjame ver a ver si yo le puedo dar la palabra. Nos preguntan que si el eritema nodoso se considera relacionado con el linfoma Hodgkin. Sí, es un linfoma Hodgkin, y sí, tanto el compromiso articular como el eritema nodoso se consideraron asociados al linfoma Hodgkin, y los dos remitieron, al igual que el linfoma, con el manejo de la enfermedad hematológica. Listo, el profe Atencia ya lo puse de panelista y ya puede habilitar el micrófono. Sí, buenos días, ¿me escuchan? Sí, señor. Profe Camilo, muchas gracias por el caso, un caso que nos deja muchas enseñanzas. Yo quería comentarle a Santiago que si uno tiene una mujer joven con unos síntomas B muy claros y con múltiples adenopatías, que era el síntoma y el signo predominante en el cuadro clínico de esta paciente, muy a pesar de que la biopsia anterior haya dicho reactiva, uno debe saber que la sospecha clínica está primero que cualquier examen, y debe a veces ser terco, digámoslo así, y empecinarse en que eso era un linfoma, un cáncer desde el principio. Entonces no pintaba mucho para ninguna enfermedad autoinmune, pues tenía artralgias, no artritis, no tenía otras manifestaciones en piel para pensar en lupus, ni en artritis reumatoide, ni yo no le hubiera mandado la autoinmunidad, pues en mi opinión. Y con la ferritina alta, un perfil infiltrativo, sí señalaba mucho que era una neoplasia sólida o un linfoma. En el caso del Hodgkin, y yo recuerdo haber tenido un caso con el profe Camilo hace un par de años en el hospital, ese fenómeno de wax and wane, o sea, donde aparecen adenopatías, la enfermedad aparece allí y luego uno la biopsia y no ve nada, con el Hodgkin es bastante frecuente. Y todo parece indicar, los expertos dicen que es por la fisiopatología del Hodgkin. El Hodgkin es una enfermedad donde la célula B iba en vías de apoptosis y se rescató, pero tiene una gran inflamación alrededor de ella. Entonces, adenopatías que uno piensa significativas, a veces las biopsia y salen reactivas. Y uno las puede biopsiar por segunda vez y nos ha pasado y salen reactivas. Y ya la tercera vez se le observan los hallazgos de los nucleolos prominentes en forma de ojos de uva, etcétera. Pues ya el patólogo dice es un Hodgkin, pero no sabemos por qué no lo veíamos antes.
Esto nos ha pasado con relativa frecuencia en linfoma Hodgkin. Entonces, vuelvo y rescato el mensaje inicial. No tiene a veces que ser terco, y si la clínica suele tener un linfoma, hay que empecinarse en eso. Muchas gracias. Gracias, No profe. sé si el doctor Julián Muñoz, un amigo que es radiólogo, quería también hacer un comentario. No sé si todavía está en la reunión y si se le puede asignar como panelista. Un comentario muy corto, Juli, si me estás escuchando. El doctor Julián Andrés Muñoz. Sí. Listo, doctor Julián, ya está como panelista, puede activar el micrófono. Buenas, ¿me escuchan? Sí, Juli. Hola, hola. Sí. No, el comentario que yo tenía que hacer es que el caso presenta bastantes características que lo orientan a uno a de pronto orientar más el diagnóstico hacia linfoma. El hecho de uno tener el compromiso de varios compartimentos mediastinales, el hecho de que no haya compromiso parenquimatoso, como dijeron, también el hecho de que las adenopatías fueran no necróticas. Voy a, pues si me permiten, voy a compartir la pantalla y el caso que ayer Camilo me estuvo preguntando, no sé si en este momento la vean. Sí, señor. Hay un hecho muy importante que a uno lo orienta, y es el hecho de que ninguna de las adenopatías presentan necrosis, lo cual a uno lo orienta más a que fuera un linfoma. Este compromiso adenopático en mediastino anterior y prevascular, que es frecuente también en el linfoma, y las adenopatías que sean parailiares. En el caso de la sarcoidosis, el 90% más o menos afectan pulmón y el mediastino, y la mayoría son parailiares. Y lo otro es que, como pueden ver, los linfomas abrazan las estructuras vasculares y no las ocluyen. Entonces, ese de pronto puede ser también un tip bastante valioso a la hora de abordar. Miren por ejemplo acá, como en ninguna parte se ocluyen las estructuras vasculares, que nos puede orientar la etiología. De pronto, por ahí vi que alguien dijo que actinomicosis. Las adenopatías de las actinomicosis, al igual que la tuberculosis, de pronto pueden presentar necrosis, de pronto calcificaciones. Estas adenopatías no presentan absolutamente nada de eso. Entonces, esos tips de pronto pueden ayudar a orientar mejor el caso. Juli, muchísimas gracias. Listo. ¿Algún otro comentario adicional de los profes acerca del caso, acerca del enfoque? Enseñanzas adicionales para recordarle a los residentes, a los internos, a los estudiantes cuando se enfrenten a este tipo de pacientes. Listo, ¿no? Entonces damos por terminada la reunión. Muchísimas gracias a todos por su asistencia, al doctor Santiago por